Otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Nutrición Virtual aquí en Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de www.ecoradio.com. Transmitimos como siempre a través de nuestra cuenta de Facebook Ecoradio, a través de la página también de Nutrición Virtual, y estamos en directo también de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube. Doctora Diana Patricia Bernal Cerón, bienvenida a su programa. ¿Cómo está? César Augusto, buenos días, Carlos. Como todos los jueves, en una mañana muy fría, hoy vamos a tocar un tema súper divertido, en el sentido que no conocemos todos el tema, y partiendo del título, ya uno dice de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar y qué tiene que ver ese título con nutrición virtual. Entonces, qué bueno que estén otra vez acompañándonos en este jueves. Bueno, doctora Diana, entonces vamos de una vez con este gran tema que son los 5 reinos mutantes y el equilibrio del ser. ¿De qué se trata esto? Y doctor, bienvenido. Arranquemos por ahí, doctor. ¿De qué se trata esto? Brevemente su presentación, ¿no? El doctor es odontólogo de la Universidad Nacional y es experto en balance polar electromagnético. Bienvenido, doctor Carlos Liv Lozano, a este programa de Nutrición Virtual. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, aunque suena una cosa un poco extraña, no es tan extraño. Esa es la base de medicina tradicional china, los 5 reinos mutantes y el equilibrio del ser. Se debe a que finalmente desde medicina china nosotros somos compuestos por 5 elementos, que ellos lo llaman los 5 reinos mutantes. Aunque suene un poco a tira cómica, digo yo, porque eso es lo que oímos, ¿no? Las tortugas niñas, que son los mutantes, etcétera. La mutación realmente, cuando lo miramos desde otra forma un poco más científica, es el cambio. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que estos 5 reinos mutantes o 5 elementos, también lo podemos llamar, de los que estamos constituidos, según medicina tradicional china, están en permanente cambio, no están estáticos. Siempre estamos en una rueda que gira, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos 5 reinos mutantes los voy a enumerar rápidamente. Es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. ¿Ok? Cada uno de estos corresponde a un órgano y a una víscera. El órgano siempre es lo más contraído, lo más denso, es lo más yin, ahora me refiero un poquito más a eso, lo más yin, y es lo que nos genera información y corresponde siempre a un órgano. Y la víscera, que es un órgano hueco, es el que expande la información y es el yang. ¿Ok? ¿Querías preguntarme algo? Pues lo que yo quería preguntar es, para mí, de verdad, este tema es, como te dije inicialmente,
completamente nuevo. O sea, los dos hablamos y yo dije, pues hagamos un programa más a nivel de odontología, pero yo no sabía este tema. ¿Te acuerdas, Carlos? Entonces Sí, me sí. pareció muchísimo más divertido en el buen sentido de la palabra y para dar a conocer estos temas que mucha gente no tenemos ni idea de qué se trata. La pregunta que yo te quería hacer, tú acabas de decir, mutantes es un cambio. Medicina, exacto, es un cambio a nivel, en medicina hablamos de un cambio a nivel genético del ADN, pero aquí tú hablas de los 5 elementos o reinos que son los que mencionaste, del agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera. ¿De dónde, Carlos, surgieron estos nombres? ¿Por qué estos elementos? ¿Por qué mutantes? ¿A qué se refiere con estos elementos la palabra mutante? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que muta a nivel genético? ¿Cómo es esto? O sea, ¿de dónde la historia? ¿De dónde salió? Ok, bueno, la historia un poco es, los chinos hablan de los 5 emperadores celestes, ¿cierto? Y el emperador amarillo fue el que empezó con este tema. Eso habla en la mitología, llamémoslo así, entre comillas, china, y que el emperador chino es el que veía unos canales de luz dentro de cada uno de los seres y le dijo, mire, hay 5 reinos en donde nos tenemos que suscribir. Como te digo, la mutación es el cambio. En los chinos siempre está presente el balance entre el yin y el yang, ¿cierto? Tenemos un yin y un yang, en donde el máximo yin empieza a volverse muy, muy, muy pequeñito. No sé si ustedes tienen en mente el símbolo del yin y el yang, que son como 2 culebritas unidas, ¿cierto? Sí. Que empieza a volverse más chiquito, más chiquito, y cuando está más chiquito empieza el máximo yang, y empieza a después volverse más chiquito y más chiquito, y vuelve el máximo yin, y siempre está en permanente cambio. Es toda una rueda energética. No sé por qué yo, sin pensar que me ibas a preguntar esto, hay una explicación muy, muy fácil del tema, para que lo veamos. Cuando tenemos una gripa, ¿cierto? Empezamos con un mínimo yin y empieza a subirnos la fiebre, ¿sí? Empieza a ver todo lo expansivo, entonces botamos mocos, sudamos, nos lagrimean los ojos, las mucosas se nos inflaman, ¿cierto? ¿Sí? Y llega al máximo yang como que es el pico y al otro día ya amanecemos mejor. Se pasa la fiebre, si le dejamos hacer su proceso fisiológico normal, se pasa la fiebre, pero tenemos algo muy particular, que estamos realmente rendidos, estamos agotados, y es donde empieza el mínimo yin, y empieza a crecer el yin hasta que restablecemos toda nuestra, pues nuestro ser como tal y estamos bien, ¿sí? Creo que todos hemos pasado por esa experiencia con una simple gripa, ¿ok? Entonces, de ahí sale un poco desde la mitología, desde el emperador chino, y esto después, hay varios libros, hay libros tradicionales, uno de ellos es el Su Wen, que es Los secretos de la alcoba, y entonces es el emperador ya no de los celestes que empieza a preguntarle a su, ¿cómo se llama?, acompañante, a su valet, que no recuerdo ahora cómo es que le dice el nombre, que le explique por favor qué es lo que ocurre con todos estos elementos. Y empieza, y es un libro muy divertido, porque empieza, es como una conversación, y a través de la conversación es donde uno va aprendiendo. Se llama el Su Wen. Pero bueno, centrémonos en los 5 reinos, no hablemos tanto de la historia. De ahí surge que como una forma, como un mito, llamémoslo así, como la historia verbal que se empezó a crear y después fue escrita. Pero entonces cada uno de estos reinos tiene una particularidad, porque le podemos dar un color, le podemos dar y ahí vamos a entender cositas, le podemos dar
ya dije un color, le podemos dar un sabor, le podemos dar una estación del año. Pues obviamente los chinos tienen estaciones, nosotros somos tropicales, no las tenemos, pero le damos una estación del año, le damos un sentimiento patológico, que eso es muy interesante tratarlo, y tiene un montón de características que le podemos dar. Podemos ir desarrollando pues algunas. Entonces, a grosso modo, lo primero, el reino del agua corresponde al riñón, que es el órgano, como pueden ver, que es el que nos genera una información, porque genera hormonas, filtra el agua, etcétera, etcétera, y tiene un yang, que es una víscera hueca, que es la vejiga. Entonces, el reino del agua, ¿de qué se encarga? Del equilibrio de los líquidos en el organismo. ¿Ok? Después viene el elemento madera. Entonces, está el agua acá, después sigue el elemento madera. El elemento madera es el hígado, que también es nuestro laboratorio enzimático en el organismo, y lo que expresa todo lo que tiene el hígado es la vesícula biliar, que volvemos al cuento, es un órgano muy, pues hueco, como tal, es una vesícula, es una vejiguita. Después viene el fuego. El fuego es corazón e intestino delgado. Después tenemos la tierra. La tierra es un órgano que ellos llaman el vasopáncreas, no solamente el páncreas, sino vasopáncreas, y el estómago. Y por último, el metal, que es muy interesante también para la parte de nutrición, porque es el pulmón y su llana es el intestino grueso. Y digo que es muy interesante, hago un pequeño paréntesis, porque muchas de nuestras enfermedades pulmonares vienen desde la nutrición. Para mí el asma, sí, pero el asma, por ejemplo, el mal llamado asma, para mí no existe como una enfermedad, como esa etiqueta, está muy, muy, muy ligado a la alimentación. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir es que el agua genera madera, y mira cómo es una plena observación de la naturaleza. La madera genera fuego, el fuego genera tierra, la ceniza es la tierra, y la tierra genera el metal. ¿Dónde están las minas de los metales? Pues en la tierra. Y a su vez el metal genera el agua. Generalmente donde hay minas metálicas hay agua. Pura observación de la naturaleza. Pero a su vez, el agua controla el fuego controla el metal controla la madera controla la tierra, y la tierra controla el agua. Hay un ciclo de generación y un ciclo de control. A eso se refiere la integración del ser, porque finalmente, siempre que estamos pensando en eso, vemos cómo todo está relacionado con todo. Por desgracia, nuestra medicina convencional nos ha dedicado a despedazarnos. Entonces vas al gastroenterólogo porque te duele la barriga, entonces no te encontró nada, entonces te manda donde el endocrino, y el endocrino no te encontró nada, entonces terminas donde el neurólogo, y el neurólogo te manda al psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero somos un solo cuerpo, somos una cosa completamente unida. De hecho, en una consulta de medicina china, uno siempre ve los síntomas de la persona, y esos síntomas siempre caben en tres categorías, en tres elementos, perdón. Entonces te dicen, no, es que yo soy hipertenso, y entonces me duele la cabeza, pero además tengo problemas digestivos. Entonces uno los empieza casi que yo digo que a anotar en cada uno de esos, y es muy fácil explicarle a la gente cómo está produciendo su enfermedad. Y uno no solamente mira los síntomas, sino desde dónde vienen, ¿sí? Y hasta dónde van a poder llegar. Y si uno hiciera consultas solamente de acupuntura, pues básicamente eso es lo que trata. No solamente uno, sino tres reinos. Excelente. Generalmente. Doctor, entonces ¿Sí? Quiero saludar porque estamos haciendo una prueba. En este momento ¿Sí? estamos saliendo al aire a través, todo el audio de la emisora está saliendo a través de un live también de Instagram. Entonces quiero saludar al Club Rapaz que se unió, a Nutrición Virtual que nos está escuchando, a Nicolás Martínez
que nos están escuchando, quiero invitarlos a que si ustedes quieren ver toda la transmisión, se unan a nuestra transmisión en el canal de YouTube a través de www.ecoradio.com. Entonces hago esa pausa porque estamos haciendo aquí unas pruebas, porque queremos también integrar nuestra red social de Instagram en las transmisiones. Efectivamente estamos probando la unión de las plataformas. Parece que el audio ahí está sonando mucho mejor, entonces estamos haciendo pruebas. Pero bueno, adelante, doctora Diana, con su siguiente pregunta. Doctor, muy claro todo lo que está explicando. Realmente esto es una ciencia milenaria, ¿no? Tal cual como la está presentando. Sí, claro. 8.000 años antes de Cristo se han encontrado evidencias de agujas de acupuntura que inicialmente las hacían con huesos de animales. Sensacional. Entonces, yo creo que eso dolería, ¿no? ¿Ah? Eso dolería muchísimo. Pues no sé qué tanto. Una aguja de ese calibre, ¿ah? No, pero básicamente, como anécdota, los chinos después se dedicaron a investigar un poco la acupuntura y cómo funcionaba, y lo hacían a través de la vivisección. Entonces, básicamente cogían a los presos que estaban condenados a muerte y los abrían literalmente, y con eso empezaban a ponerle agujitas y miraba qué pasaba. Ah, carajo. Un poquito, creo que estaríamos un poquito fuera de onda con esto de los derechos humanos. Total. Y de cualquier tipo ético y moral, obviamente, pero es una anécdota, pues, interesante. Bastante. Pues, ven, doctor, una pregunta, yo sé que muchas personas que nos están escuchando no tenían ni idea, igual que yo, del tema. Entonces, me vas a perdonar mi ignorancia, pero quiero transmitir, que tú nos transmitas más bien. Por ejemplo, llega un paciente a tu consultorio, en la medicina convencional, entonces uno pide paraclínicos y entonces de acuerdo a eso uno ve si la persona tiene el colesterol alto, si tiene los triglicéridos altos, si la hemoglobina glicosilada está alta, las transaminasas, bueno, todo. Y de acuerdo a eso se puede sacar un diagnóstico y si se necesitan más exámenes, pues se pide. Pero en este caso de la medicina china y teniendo en cuenta los reinos mutantes, llega a tu consultorio un paciente, pero no sabe, hay enfermedades asintomáticas, entonces llega a tu consultorio, me siento... vengo, doctora, que usted me diga, porque muchas veces uno asiste a consulta diciendo vengo a una valoración a ver cómo me encuentra, y sorpresas se han llevado pacientes en consultas que piden solamente la valoración del año, a ver cómo se encuentra y se encuentran mal, pero en el consultorio de medicina china y específicamente acupuntura, ¿cómo detectan ese tipo de enfermedades asintomáticas donde no hay una ayuda? Por ejemplo, los paraclínicos o ecografías o esto, no sé cómo sería ahí. Bueno, quiero aclararte una cosa. Pues yo tengo una especialidad en medicina tradicional china, en terapias alternativas con énfasis en medicina tradicional china, pero finalmente mi quehacer es el balance polar electromagnético, que es otra terapia. Balance polar electromagnético me permite a mí integrar todo lo que yo aprenda, ¿sí? Y todo lo que yo aprenda se me vuelven herramientas útiles, y para mí la medicina china se me ha vuelto una herramienta supremamente útil para muchas cosas. Pero particularmente en mi consulta desde Balance Polar, usamos otro método que es un método radiestésico, y eso nos hace buscar y encontrar desde el emocional, y podemos encontrar muchas cosas que el paciente tiene de una manera bastante certera, porque finalmente lo que uno lee es el campo electromagnético de la persona. Eso no quiere decir que no sean útiles los paraclínicos. Indudablemente, muchas veces yo le digo a la persona, mira, yo encuentro que tu hígado está mal, miremos y pidamos unos paraclínicos, y pedimos pues un perfil lipídico, y pedimos el azúcar, y pedimos muchas cosas, y básicamente eso nos va a confirmar
lo que ya encontramos, que es bien, bien particular. Pero de todas maneras, todos somos muy racionales y necesitamos objetivizar las cosas. Eso no quiere decir que no sirvan, y no quiere decir que la medicina convencional no sirva, pero no sirve como la están planteando, ¿sí? Indudablemente. Por eso es que se han llamado, más que terapias alternativas, el nombre debería ser terapias integrativas, porque finalmente desde balance polar electromagnético uno mira cómo está la realidad del ser como tal, desde lo físico, mental y emocional. Yo en algún momento te comentaba, pues nos salimos un poco del tema, pero vale la pena de cómo yo hago el diagnóstico, por lo menos. Entonces, a mí me puede llegar un paciente que me dice, no, yo estoy deprimido, y yo lo empiezo a revisar y le digo, mira, pues es que estás deprimido, pero además hay un centro energético que no te está funcionando bien, y hay que mirar cómo te estás alimentando, porque no encuentro tu hígado bien, o no encuentro tu vaso bien, ¿cierto? Y ahí es donde uno recurre a medicina china, porque para decirlo algo, y empecemos por ahí, cada uno de estos elementos está asociado con un sentimiento patológico. Entonces, ¿cómo se nos daña el riñón? El riñón se nos daña por el miedo. La madera se nos daña por la rabia. El fuego se nos daña por la tristeza. La tierra se daña por la obsesión. Y el metal se daña por la melancolía. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un paciente con el hígado mal, desde la consulta de balance polar, yo le digo, ¿cómo se alimenta? Y me dicen, no, yo me alimento con fruticas y con verduras. De hecho, yo he visto pacientes vegetarianos completamente, que además casi que no comen fritos ni nada, con el hígado dañado. Le digo, ¿y qué rabias te estás comiendo? Y es tal cual. Y él finalmente empieza a encontrar en su ser, y es bien curioso cómo uno, nada más con esa pregunta, hay una sorpresa, le abren a uno los ojos, le digo, no le voy a echar gotas, pero finalmente casi que se sorprenden ellos mismos de decir, ¿y este tipo cómo se dio cuenta? Es que no, eso no hay que darse cuenta, sencillamente tal. Y a veces dicen, no, si yo soy una... Entonces, ¿cuál es la rabia contigo mismo? Y en eso uno no se equivoca. En eso uno no se equivoca. Le hago una pequeña referencia a una paciente que me llama estos días y me dice, tengo un dolor de espalda que tú no te imaginas. Y ella está viniendo a consulta indudablemente y le digo, ¿y qué pasa con esas decisiones que tú estás tomando? Y entonces regresa a consulta, le digo, ¿cómo siguió tu dolor de espalda? Me dice, es increíble, apenas me dijiste lo de las decisiones, hago en cuenta y el 50% del dolor se me quitó. Claro, yo sabía la historia de ella, o sea, no, eso no es magia, yo sabía la historia de ella y tenía que tomar una decisión importante, o está tomando una decisión importante para ella, y está hecho un nudo, pero es que la decisión la tiene que tomar ella, no yo. Claro, pero sí. Entonces, doctor, según lo que escucho, no solamente la alimentación influye para desencadenar enfermedades, sino también los sentimientos. Pero y con base, y con base en lo que tú has dicho hasta el momento, has hablado de casi todos los órganos, pero entonces mi pregunta va a esas enfermedades que son mentales, o que son a nivel neuronal. Hay, por decir algo, el Alzheimer, las migrañas, la demencia senil, bueno, todo esto. Ahí, ¿con qué reino iría conectado o qué sentimiento hace que se produzcan estas enfermedades? Bueno, pues mira, me estás hablando de las enfermedades neuronales. Además de estos reinos, cada uno, además de los órganos propios que acabamos de mencionar, cada uno tiene unos targets diferentes.
tienen otros órganos blancos, para ser más claro en español, diferentes. Es así como el reino del agua, para darte una idea, el reino del agua tiene una particularidad y es el que tiene nuestra energía vital. Partamos de eso. Nuestro riñón es el que tiene nuestra energía vital, ¿cierto? O sea que es la pila que nosotros tenemos, ¿sí? A medida que envejecemos, pues esa pila, igual que en los celulares, entre el celular es más viejito, la pila se agota y cada vez la tenemos que recargar más seguido, ¿ok? Y el reino del agua tiene, como te digo, otros órganos blancos que son el pelo, el oído, las médulas, y para ser claro con las médulas es, el mar de las médulas es el cerebro, ¿sí? Para estar claro con el tema de las médulas, ay, ¿cuál me falta? Dije, el pelo, el oído, los huesos y los dientes. Entonces, a medida que envejecemos, ¿qué pasa con nuestro pelo? O se nos cae, bueno, también puede ser genético, como es mi caso, pero se nos cae, o nos volvemos canosos, ¿cierto? Nos volvemos sordos, los huesos se vuelven más frágiles, los dientes tienden a caerse, ¿sí? Y nuestra capacidad cognitiva empieza a disminuir de una manera importante, ¿ok? A medida que envejecemos. Entonces, tú te referiste a varias cosas. Cuando yo pienso en Alzheimer, estoy pensando de una vez en riñón. Cuando estoy pensando en demencia senil, tiene que ver riñón. Cuando pienso en migrañas, ya no pienso en riñón. Cuando pienso en migraña, yo ya pienso en madera. Y las migrañas tienen que ver con la madera. ¿Ves? Entonces, nos referimos a esos órganos target. Por ejemplo, la madera. La madera, el órgano target básico son las uñas y los músculos y tendones. Entonces, mira una cosa muy particular. ¿Qué le pasa a los competidores, de alta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. De alto rendimiento. Sí. Los deportistas de alto rendimiento. ¿Cuál es su alimentación? Es una alimentación muy alta en proteínas, sobre todo, ¿cierto? Sí. Y el hígado es el que tiene que procesar todas esas proteínas. Entonces, finalmente, el hígado empieza a verse afectado y por eso ellos tienen unas lesiones tan fuertes en músculos y tendones. Cuando te llega un paciente que me dice, no, es que estoy haciendo esguinces a cada rato, piensa en hígado, algo está pasando con sus músculos y tendones. La fibromialgia es una enfermedad que salió relativamente nueva hace 15 años, estoy hablando, oyendo hablar de fibromialgias. ¿Qué es lo que afecta? Músculos y tendones. ¿En dónde? Pues dicen que no, que es que eso como que corre por todas partes. Entonces uno tiene que empezar a trabajar en hígado. Y en hígado no solamente trabaja uno con la alimentación, con limpiar el hígado, yo siempre trabajo con productos fitoterapéuticos o algo de homeopatía, sino también con los sentimientos. Y hay que mirar cómo está la rabia con ese personaje. ¿Ves? La madera es de la rabia, ¿no? ¿Rabia? De la rabia. La rabia. Sí. ¿Y el agua, cuál es el sentimiento? El miedo. El miedo, ok. O sea, son los pacientes o son las personas que por tanto miedo podrían desencadenar migrañas, Alzheimer y todo este tipo de enfermedades neurológicas. Yo tengo una teoría y es que el Alzheimer tenemos tanto miedo a vivir que nos olvidamos de quiénes somos y volvemos a ser cuando éramos felices. Por eso los pacientes de Alzheimer siempre se acuerdan de toda su infancia y empiezan a borrar completamente la realidad en la que viven. Presente. Sí, no la codifican completamente. Es mucho de ese miedo a seguir viviendo. Ese es viviendo. Ah, claro. Okay. Entonces me desconecto de la realidad.
Y fíjate que entra dentro de los parámetros que te estoy diciendo. ¿Y qué es lo que voy a desconectar de la realidad? Pues mimar de las médulas, que es el cerebro. Tal cual. Okay. Y no hay memoria reciente, está la memoria lejana, nada más. Y uno con el paciente de Alzheimer, o sea, tú con tu papá, si tuviera Alzheimer, pues vas a hablar de cuando tenías 10 años, no de ahora. ¿Ves? Entonces ese es el cuento. Además, pues, o sea, cada uno de estos reinos, como te digo, tiene, por ejemplo, el reino de la madera es el que mueve la sangre. Entonces, cuando una paciente tiene problemas con su regla, con su menstruación, y hace lo que se llama científicamente una dismenorrea, y tiene un flujo de sangre muy abundante, ¿quién es el que mueve la sangre? El hígado. Pensemos qué está pasando en el hígado. O tiene una amenorrea. ¿Y qué está pasando en el hígado? Sí, dime. Doctor Carlos, doctora Diana, nos hacen una pregunta a través de nuestra transmisión de YouTube. Nos preguntan, bueno, finalmente, ¿cuál es la relación de este tema con la nutrición? Con todo el tema nutricional. ¿Cuál sería como esa relación? Es una pregunta que nos hacen a través de nuestro YouTube Live. Bueno, una cosa supremamente fácil, porque es que además de todos los, ¿cómo se llaman? De las calidades de cada uno de los reinos mutantes, le podemos poner sabores. Es así como el agua, el sabor del reino del agua es el salado. El sabor del reino de la madera es el ácido. El sabor del reino del fuego es el amargo. El de la tierra es el dulce e insípido. Y el del metal es el picante. Sensacional. Ahora, o sea que el picante es bueno. Claro que es bueno. Entonces, uno puede hacer un tratamiento con los pacientes, por decirte algo, con sabores. Y una de las preguntas que uno puede hacer en medicina china es, ¿usted qué alimento le gusta consumir más? Entonces la gente dice, uy, no, a mí me da una cosa por lo dulce. Pensemos en tierra de una vez. ¿Qué está pasando con estómago y vasopáncreas? Y uno le empieza a preguntar a las personas si son personas completamente obsesivas, que están permanentemente pensando. Y eso puede desencadenar la pensadera. Y entonces uno dice, tenemos que trabajar con eso. Y hay que quitar el dulce, como tú sabes en nutrición, o sea, el azúcar refinada no se debe consumir. No, sí, ¿vale? Es cierto. Y pero entonces, según, doctor, discúlpame que te interrumpa, pero según eso, como es un tema tan interesante, mucha gente lo está escuchando y debe estar diciendo, esto me pasa a mí o le pasa a algún familiar. Claro. Pero con lo que acabas de decir, por eso es que las personas que tienen diabetes o tienen hipoglicemias o tienen resistencia a la insulina, están muy dadas a consumir tanto dulce. Entonces hay un daño del páncreas, debe haber un daño del páncreas en el caso de los diabéticos, ¿sí? Y también está asociado con el sentimiento de que son personas obsesivas. Sí, ¿Sienten bien eso? Con toda seguridad, tienen algún tipo de obsesión. En medicina china hay una nota a pie de página, pensar más de 5 minutos en algo es obsesivo. ¡Wow! eso es interesante. ¿Y cómo hacer para tener un equilibrio entre los reinos? O sea, según la medicina china, ya hemos escuchado la conexión que tiene con los sentimientos, con los órganos, con los colores, con los sabores. Bueno, los colores no lo sabemos todavía, porque me imagino que de acuerdo a eso, entonces uno debería ponerse un color. Claro. Hoy esto es el color del corazón. No, pero mira qué curioso, el color del corazón es el negro, porque habla de la profundidad del agua, ¿no? Es el negro. El de la madera es el verde, el del fuego es el rojo, el de la tierra es amarillo
y el blanco es el del metal. Ok, y esos ¿Sí? colores, bueno, ya la alimentación la entendimos que de acuerdo a lo que tú dijiste, uno o ustedes podrían cuadrar una alimentación balanceada teniendo en cuenta el equilibrio de los 5 reinos. Y con los Sí. colores, ¿qué sería? Lo mismo. Pero mira qué curioso con los colores. Nosotros le decimos a la gente, es que se puso verde de la rabia. Y Y verde eso es viene, madera. y Ah, verde no. es la madera, y tiene que ver es con el hígado. Y cuando tú ves eso, y las abuelitas nos decían, uy, es que tiene una cara, uy, está como verde. Eso debe ser que tiene algo en el hígado. Pues es que las abuelitas nos lo decían. Las personas que tienen una tez mucho más amarilla son elemento tierra. Y fíjate que nuestra idiosincrasia en general, nuestra raza, está muy dada a comer, y esa es una de las luchas de la nutrición, a comer demasiados carbohidratos, porque es el dulce insípido que corresponde a todos los carbohidratos. ¿Sí? Es verdad. Entonces tú miras en todos nuestros pueblos, estamos haciendo además un taller de nutrición muy interesante, y la persona con la que me estoy colaborando me decía, no, es que hay que cambiar la alimentación en Aguachica, Cesar. Yo soy de Aguachica, y ella es vegetariana. Uno dice en Aguachica, Cesar, póngame la verdura aparte, y aparte le ponen el plátano, la papa y la yuca. Sí, es verdad. Tal cual. Entonces, mira cómo nuestra idiosincrasia y la tez de las personas es supremamente amarilla. Y ese es el color que podríamos ponernos en nuestros indígenas, pero eso es su alimentación básica. ¿Ve? Pero doctor, aclárame una cosa porque de pronto yo entendí mal. Al color que tú te refieres ahí de acuerdo al reino, ¿es el color de la tez o del físico? No necesariamente, no. No, es el color de cada reino, pero fíjate cómo sí lo podemos asociar de todas maneras a un tipo de enfermedad. De hecho, por ejemplo, todos los pacientes renales, tú lo que le ves en toda esta zona es un color negro. Y tú la miras a la cara y se le marca negro. Y uno mira a la persona y le dice, mira cómo está aquí, y le ves una sombra negra. Pues no es negra, pero sí es más oscuro. Más oscura. ¿Qué está pasando? Ese paciente tiene un problema con su riñón. Mira a los pacientes alcohólicos, ¿cómo tienen la nariz? Roja, ¿cierto? Se nos pone toda la tez rubicunda y uno dice, este es un paciente cardíaco. ¿Te das cuenta cómo funciona? Y en el pulmón es pálido. Entre otras, el maestro de la energía es el pulmón. Entonces, cuando se nos va la energía, el pulmón se ve afectado y queda pálido. Dice, uy, a usted le va a dar algo, está pálido. Tal cual. Te das cuenta que hay unas cosas que son un poco más metafóricas desde medicina china, pero mira cómo encajan en una realidad de medicina para hacer diagnóstico completamente viable. Y es a partir de la observación. Doctor, aquí me hacen una pregunta. Yo estoy aquí conectada y me dicen, doctor Carlos, con todo respeto, todo lo que usted está hablando, ¿está comprobado científicamente? Mira, claro que está comprobado científicamente. Tenemos que ver qué es científicamente, porque finalmente desde acupuntura o desde las terapias alternativas tocó hacer algo que son resultados ante la evidencia, ¿sí? Porque definitivamente, como nosotros somos unos seres tan complejos, todo nos afecta, desde lo físico, mental y emocional. Y tiene que tener cafeína, o si no tengo que trabajar con la aminotriptilina, etcétera, etcétera, para quitarte el dolor, pero es algo pasajero. Yo estoy hablando de una sanación del paciente en la cual el paciente es el que se sana. Uno es un simple asesor. Entonces yo siempre pongo algo muy, muy simpático, creo que te lo comenté,
Dice, uno como terapeuta tiene que ser como el director técnico de un equipo de fútbol. ¿Sí? Uno dice la estrategia, uno dice qué es lo que encuentra, calcula cuáles son las deficiencias, pero el que juega el partido es el otro. Yo no juego el partido y no tengo una incidencia. Entonces a veces los pacientes me dicen, ay, es que yo le tengo que confesar pequé. Le dije, esté tranquilo. El día que usted coma azúcar o coma lo que sea y me enferme yo, ese día sí lo cojo a patadas, pero mientras tanto es su responsabilidad. ¿Sí? Es verdad. Yo no tengo por qué regañarlo. Esa no es mi función, ni juzgarlo. Queremos ver es por qué tienes esa tendencia y desmontemos la tendencia entre los dos. Yo te digo, ¿cómo? Pero el jugador eres tú. Yo no la puedo desmontar solo, básicamente. Entonces, esto de la evidencia científica, a ver, por decirte algo, ¿qué se ha hecho científicamente? Se inyectan estos líquidos de contraste en puntos de acupuntura, se hacen las gamografías, se toman los rayos X y se ve que se van por los canales de luz de acupuntura. No corresponden a una arteria, no corresponden a ningún nervio, no corresponden a ninguna entidad pues biológica como tal, sino energética. Eso se ha visto pues como evidencia clínica. Pero con lo que te digo, uno, ay no, es que yo tengo dolor de cabeza y su dolor de cabeza es frío o caliente, porque el tratamiento es diferente. ¿Y cómo saberlo? Siente, porque uno le pregunta al paciente y uno lo siente. No, es que a mí me da dolor de cabeza y se me calienta la cabeza. No, yo te siento como un frío. Claro que uno sabe, pues, o sea, el paciente te lo puede decir de una manera muy sencilla. Y el dolor de cabeza es como si se te abombara o como si se te contrayera la cabeza. Y son dos tratamientos diferentes, porque si se abomba tiene que ver con la humedad, entonces tiene uno que trabajar un elemento tierra. Y si es frío, uno dentro de los canales de acupuntura, hay algo y tienes que coger el punto fuego del canal de luz que tú consideres para dar calor, obviamente, ¿cierto? Sí. Para dar calor. No puedes trabajar con el del frío o con el del agua, o puedes trabajar con el del agua para dispersarlo, para que no funcione, pero tienes que aumentar el del fuego para darle calor si el dolor de cabeza es frío. ¿Ves? Todo eso tiene que ver. Entonces, no es una cosa como tan simple, no es tan difícil, pero uno puede mirar cómo son las cosas. Una gastritis, ¿usted siente fuego acá? Como si lo quemara. No, yo siento es un dolor como de frío. Ah, eso es frío en el estómago. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el estómago? Pues calentarlo. Entonces, ¿qué busco? El punto de fuego de estómago y ese es el que debo activar. Fíjate cómo es el tema. Y es a la larga muy bonito, porque es jugar a lo contrario. Hay que aprender. Hay doctores, se trabaja, yo poco sé, de una vez te advierto si me equivoco, si digo brutalidades, pero ahí vendría a jugar lo del yin y el yang, que siempre son opuestos, la noche, el día, el sol, la luna, el frío, caliente, ¿sí es eso? Sí, claro, tú puedes entrar, pero fíjate, quiero hacer una claridad ahí. Cuando tú ves el círculo del yin y del yang, ¿cierto? Y ves el monito, vas a ver que si pintaron el yin negro y el yang blanco, hay una ruedita metida negra en el yin y en la otra hay una blanca. No todo es completamente, ¿cómo se llama? Entero, completo. Todo yang tiene un mínimo yin dentro de él y todo yin tiene un mínimo yang dentro de él, ¿cierto? Y uno puede trabajar con yin y el yang. Entonces en acupuntura tú puedes trabajar con el yin y el yang, partiendo de que toda nuestra espalda y toda nuestra parte posterior es yang y toda nuestra parte anterior es yin. Y puedes trabajar con ese juego. Hay muchas maneras de hacerlo. Está la acupuntura francesa,
que es una occidentalización, digo yo, entre comillas, de la acupuntura, donde ellos trabajan por protocolos. Que para migraña tiene que poner estómago 36, tiene que poner no sé qué, y te hacen una lista y se aprenden esas listas. Esa es una manera de verlo, perfecto, son protocolos, maravilloso, es como te digo, una forma de occidentalización. La que yo aprendí es diferente, es mucho más china y es por la evidencia que tengo, lo que te digo, tiene frío, pues tengo que buscar algo que caliente, ¿sí? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo es esto? Hay que buscarle todas esas pequeñas arandelas para saber qué es lo que voy a hacer. Y mi tratamiento comparado con el de otra persona puede ser diferente, entre comillas, pero los dos deben tener una claridad. No es que yo estoy usando nada más el yin y el yang, entonces juego con la parte yin y con la parte yang. Entonces pongo agujas adelante y atrás. O moxibustión, que esa es otra de las maneras, que se trabaja con un tabaco que produce calor. Entonces, si yo tengo frío y el dolor de espalda que tengo es frío, ¿por qué no trabaja con moxibustión, que es calor? Que es un tabaco de una planta que se llama Artemisa vulgaris, seca, y produce muchísimo, muchísimo calor. Entonces, ¿por qué no pones en los puntos de acupuntura que ya determinaste ese tabaco con unas aproximaciones X, lo que uno necesite? Y el paciente pues va a mejorar. Y fíjate que hablo de los dolores de espalda porque muchas veces con esos dolores de espalda lo que uno quiere es llegar a ponerse algo caliente que lo relaje, dice uno, porque tienes frío. Mira cómo está y mira dónde está el frío. Que es que yo siento caliente la rodilla, pues no se le ocurra poner moxibustión. ¿Cómo va a ponerle moxibustión a algo que está caliente? A no ser que quieras expandir más el yang, eventualmente, pero eso seguramente no es lo que necesitas. Necesitas algo frío, entonces trabajas con agujitas. Y la otra parte de medicina china es el masaje tuina, ¿no? Que es también trabajar esos meridianos, esos canales con la mano, tratando de hacerlos fluir la energía en cada uno de los canales que uno considera que tiene que hacer. ¿Ves? Es y muy, eso muy... se hace con masaje. Sí, es una especie de masaje. Pues sí, es un masaje. Pero entonces, doctor Carlos, según todo lo que hemos escuchado hoy, para la persona que nos está viendo o escuchando, por decir algo, toquemos el tema de la migraña. Sí. Esa persona que sufre de migraña, ¿qué es lo primero que tiene que por decir, equilibrar en su vida? ¿El sentimiento de obsesión o tendría que ser la parte física con acupuntura, en el caso de medicina china? ¿O eso es simultáneo? No sé. Todo a la larga tiene que ser simultáneo. Básicamente, desde balance polar o desde medicina tradicional china, lo que uno busca trabajar es todo al simultáneo. Bueno, paciente con migraña no tiene que ver con la obsesión, tiene que ver es con la rabia. Ay, perdóname, sí, con la rabia. Vale. Es que son muchos temas. No. Pero bueno, gracias por corregirme. No pasa nada. No pasa nada. Tiene que ver con la rabia, entonces tenemos que trabajar qué es lo que está pasando con ese paciente. Tenemos que trabajar con la alimentación, ¿cierto? Entonces, ese personaje además le debe gustar las cosas ácidas. Pero uno para trabajar hígado no trabaja con el mismo sabor, sino que trabaja con los otros sabores. Entonces, ese paciente, por ejemplo, y mira qué curioso, todos las migrañas y todos los medicamentos para migraña generalmente tienen cafeína, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde está la cafeína? En el café. En la tierra, pues. Pues en el café. ¿Y el café qué sabor tiene? Amargo. Amargo, que corresponde al reino del fuego. Entonces, generalmente uno eso lo trabaja es con los que van afuera. Entonces uno lo trabaja con un sabor amargo y un sabor picante.
si lo quisiera hacer. Entonces uno le debería recomendar a esa persona que pueda tomar un poquito de café o algo amargo, como es el chocolate, que es el otro que tiene un estimulante parecido a la cafeína, que es la teobromina. Pero no es el chocolate de la chocolatinita, sino el cacao amargo, el amargo. Claro, el cacao amargo, el cacao como tal, es la teobromina. Y el té también, ¿qué sabor tiene? También es amargo, que tiene la teína. Entonces uno puede trabajar con ese tipo de infusiones. ¿Ves? Ya, pero entonces... la piraña. O eventualmente buscar alguna hierba que nos pueda ayudar con eso. Porque son muchas cosas lo que tiene uno que revisar. Generalmente uno lo que tiene que hacer es una vasoconstricción a este nivel, porque desde ahí es donde se producen las migrañas. Yo trabajo desde balance polar para que la energía fluya, además con quiropraxia, poder desbloquear todas las vértebras, sobre todo las cervicales, ¿sí? Y trabajar todos los músculos, porque mira que muchas de las migrañas las diagnostican como migrañas tensionales. Hormonales también, ¿no? Premenstruales. Bueno, claro, y mira las migrañas en donde es que se sintetizan y se degradan las hormonas. En el hígado. Volvemos otra vez al cuento, elemento madera. ¿De dónde son los músculos tensos? Que ya lo dijimos, y los tendones del elemento madera. Entonces mira cómo cualquier cosa que me digas funciona. Todo, o sea, no hay que buscar, cíclico, ¿no? Claro, y todo es cíclico. Y obviamente yo el año pasado tuve una oportunidad pues muy linda, porque uno siempre está aprendiendo de los pacientes. Me llegó una paciente muy compleja que tenía cáncer de seno con una metástasis en pulmón y metástasis a hueso. Entonces, ¿tú qué dirías de esa paciente? No, pues tiene problemas a nivel de madera. Madera es lo de músculos. Espérate que yo lo anoté por acá. No te lo digo así, sino que si tú ves a una paciente que tiene cáncer de seno hace 10 años y ya tiene metástasis en pulmón y metástasis en hueso, casi que ¿qué le dices? Pues está muy mal. No. Está, sí, que ya... ¿Cuándo te vas a morir? Sí. ¿Cuándo te vas a morir? Y esta mujer, trabajando desde balance polar, era muy curioso porque le podíamos ver como yo le decía, estamos trabajando hoy el elemento agua, ¿cuáles son tus miedos? Y venía a otra sesión y ahora empezamos a trabajar la madera y ahora trabajamos fuego y ahora trabajamos, y dio toda la vuelta. Pues esta semana había esta paciente, yo estoy seguro que todavía el cáncer tenemos que seguir trabajándolo, y es una mujer que le digo, ¿cómo estás de gordita? Me dice, estoy como una choncha, me he engordado, ya no me cabe la ropa. Tocaste un tema chévere, un tema que te iba a preguntar más adelante. ¿Cómo funciona la acupuntura o la medicina china o el yin yang o los 5 reinos mutantes con relación a la obesidad? Ahí. No, hay un completo desequilibrio y hay que mirar cada paciente como tal, pero partamos de una cosa. Si es obeso, está acumulando mucha humedad, que esa es otra de las características que no hemos visto. Y la humedad corresponde al reino de la tierra. Ajá. Todos nuestros gorditos y toda nuestra grasa es humedad. ¿Para qué necesitamos la humedad de nuestro cuerpo? Todos nuestros intestinos, cuando uno abre pues y lo mira, todo está completamente lubricado. Todas nuestras articulaciones están completamente lubricadas. Esa es la humedad que necesitamos. Cuando hay un exceso de humedad, es cuando tenemos problemas. Obviamente, una obesidad es un proceso multisistémico, ¿no? Primero porque tenemos el hígado... Inflamatorio, ¿no?
además inflamatorio. Pero entonces el hígado está mal, el corazón está mal, obviamente estómago y el páncreas están mal, obviamente el intestino grueso está mal, es que está todo inflamado. Entonces desde ahí es donde lo tenemos que mirar, por eso te digo que es multisistémico y hay que empezar como a desenmarañar un poco el tema. Pero lo que te digo, uno le puede decir al paciente hasta misa, pero si él no quiere jugar el partido, no hay caso. Se perdió. Ahí perdió. Pierde. Porque, a ver, doctor, vengo a que usted me cure. Le digo, yo no curo a nadie. Yo lo ayudo a que usted se cure, porque finalmente eso es lo que tiene que ocurrir. El que tiene que jugar el partido es el paciente, no uno como terapeuta. Uno le puede hacer toda la barra del mundo, pero hasta ahí. No, yo, por ejemplo, Carlos, le digo a mis pacientes, me los mandan, a mí llega mucho paciente con obesidad y me los mandan y de entrada, no, es que me mandaron, el doctor tal me remitió con usted, doctora, porque sé que con usted voy a bajar. Y yo les digo, perfecto, conmigo bajan de peso, pero magia no hago. Yo te doy las herramientas, pero el protagonista de la dieta eres tú. Yo te guío, claro, pero magia no hago. Claro. Y es verdad. No, magia no hace para curarlo. Pues sería genial, ¿no? Señora, como ya vamos cerrando, porque eso se fue volando con ese tema tan interesante. Hay una pregunta que nos hace Fernanda Restrepo y nos pregunta, ¿cómo entonces lograr ese equilibrio? ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Finalmente, el equilibrio es un trabajo personal y nos puede llevar toda la vida, porque primero no somos angelitos y no somos seres de otro mundo, sino venimos aquí para aprender. Y el equilibrio se logra eso, aprendiendo qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal desde la alimentación, trabajando en nosotros mismos, en nuestro interior del ser, desmontando todas esas creencias que podemos tener desde atrás, que nos hacen tratar de encajar en la vida y ser nosotros mismos. Y entonces a veces con la gente dice, es que yo sí soy frentero, a mí me dicen algo y yo de una vez les voy diciendo. Le digo, no, pero a ver un momentico, es que una cosa es ser frentero y otra cosa es ser grosero. Sí, tú puedes ser finalmente y tú puedes expresar, porque las emociones negativas, y ya entramos en otro terreno, no están ahí para causarnos daño, ni la tristeza, ni el odio, ni la rabia están ahí para causarnos daño. Finalmente están ahí para decirnos que algo nos incomoda y que no está bien. Entonces, cuando yo te digo, oye, ¿sabes qué? Tú estás muy fea, ¿sí? Y realmente me caes gorda. Y yo lo puedo tomar muy personalmente y digo, ¿y este que se ha creído? Bla, bla, bla. Yo le digo, lástima que te parezca así. Lo siento mucho. Yo me siento también conmigo misma. Y eso que tú me estás diciendo sé que no es cierto, porque hay mucha gente que me quiere. Ahí es cuando hemos trabajado en eso. Pero cuando el jefe le grita a uno, bla, 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 uno dice, a mí me da mucha rabia. Claro que te da rabia. ¿Qué te está incomodando? Que ese señor está abusando de ti de alguna manera. ¿Sí? Uno le puede transmitir la misma cosa y volverle a gritar, o le puede decir, está bien tal, y después decirle, ¿sabe qué? No me gusta que me grite. ¿Y qué sentiste tú cuando te gritaron? Mucha rabia o mucho miedo. Entonces mira cómo esas emociones negativas te están diciendo, hay algo que no está bien aquí. Algo no está pasando que está bien aquí y ese señor no tiene ese derecho a incomodarme de esa manera. Eso es lo que te dicen. Finalmente es poder trabajar esas emociones, poder saber qué es lo que nos molesta. Yo siempre he dicho que tanto que dicen la iluminación y las religiones orientales, tal, yo he pensado muchas veces que la iluminación que puede llevarnos toda la vida es poder manejar adecuadamente nuestras emociones y saber para qué están ahí. Y uno puede y tiene el derecho de sentir rabia,
Lo que pasa es que uno no puede vivir, y con cualquiera de las emociones, vivir desde la rabia. Uno puede sentir miedo, pero no puedes vivir desde el miedo. Y me refiero sobre todo al miedo con esta crisis que estamos pasando con el famoso COVID, ¿sí? Que obviamente es real, que tenemos que hacer distanciamiento social, que tenemos que tener unos cuidados mínimos, pero no podemos vivir desde el miedo. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues doctora Diana, doctor Carlos, yo creo que esto amerita un segundo programa porque hay mucha información y la verdad es que el tiempo, como siempre en Ecoradio, se pasa volando. Les agradezco a todos, doctora Diana, doctor Carlos, ustedes hacen el cierre del programa, de verdad, muchísimas gracias desde Ecoradio. Doctora Diana, gran programa hoy, el de nutrición virtual, tú haces el cierre del programa. Claro que sí, César, de verdad se pasó el tiempo muy rápido y es un tema de verdad, muy interesante y que apasiona conocer un poco más, así es de que doctor Carlos, pues yo algún día volveré a llamarte para decirte, bueno, toquemos otro de estos temas tan interesantes porque uno no cree que lo que acabas de decir, por ejemplo, que los sentimientos negativos, aunque están presentes en el ser humano, porque pues somos seres humanos, no somos perfectos, los tenemos, no podemos permitir que esos sentimientos negativos nos dominen, sino tenemos que aprender a vivir con ellos y manejarlos de forma transitoria, pienso yo. No claro, sé si tú me conoces. Sí, pero no, lo que te digo es que los sentimientos negativos no son tan negativos, están ahí por una razón. Claro, o sea, no claro. Es como para, no es que, y hago un eufemismo ahí tonto, no es que el diablo los puso ahí para alguna cosa, no, están ahí. Una gran creación para decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con nosotros. Finalmente, qué es lo que nos incomoda, cómo podemos abordarlos de una manera pues mucho más inteligente, ¿sí? Entonces es así de simple. Es que a mí me da rabia que cuando voy a un restaurante me pasen la cuenta mal. Ah, claro, tienes derecho a sentir rabia. Eso te hace hablar un poquito más duro. No hay que gritarle a nadie ni nada, sino poner tu posición. Y te hace sentir que esa injusticia que están cometiendo no está bien. Punto. A eso se refiere. Con expresarlo, como hacen los niños chiquitos. Tenemos que volver a ser chiquitos. Hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Sed como niños para llegar al reino de los cielos. Tú le quitas un juguete a un niño pequeñito y él le expresa y te dice, ¿por qué me lo quita? Y se pone bravo, ¿sí? Y ya, y te dice que se lo devuelvas, y tú se lo devuelves. A los 5 minutos vas y le vas a dar un beso, y perfectamente te devuelve el beso y te abraza como si no pasara nada. ¿Qué hizo? Expresar su sentimiento, mal llamado negativo, y la manera de expresarlo es esa, decir, a esto no me gusta, usted no tiene por qué quitarme el juguete, con cierta molestia, con cierta rabia o con cierto llanto. Pero a los 5 minutos es como si no hubiera pasado nada. Lo sentimos, nos llenamos de él, lo dejamos fluir y chao, te vi. Perfecto, no, genial. Genial esto, doctor, y de verdad yo voy a insistir en un próximo programa para que nos acompañes. Ha sido un tema apasionante, muy, muy, muy importante para conocer, y me gustaría que finalizaras dando tus datos o cómo te puede contactar una persona que quiera ir a tu consultorio y acudir al tratamiento con acupuntura, con todo lo que nos hablaste en el programa, y qué datos puede tener el paciente. No sé, y puede ser a través del email. Mi email es carloslieve con 2 B largas @gmail.com. Mi teléfono celular a través de WhatsApp inicialmente para conocer a la persona, 300-566-8544, ¿sí? O el teléfono de la consulta, 612-9534. Cualquiera de estos puede ser. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias por permitirme participar. Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero es un abrebocas para que veamos cómo realmente desde estas tradiciones milenarias, que entre otras, para alguien que preguntó si hay una evidencia, si está científicamente comprobado, la OMS
calificó a la acupuntura como una de las terapias alternativas aceptadas completamente. Perfecto. A todos les recuerdo clínica para que eso funcione. A todos les recuerdo que los datos que dio el doctor Carlos son de Colombia, de tal manera que deben anteceder en el tema de WhatsApp, el más 57 y el indicativo, obviamente 57 para el teléfono fijo, más 57.1 y el número. Porque el doctor está desde Colombia. Le recuerdo el correo electrónico, el doctor Carlos Lieve con B grande W @gmail.com por si lo quieren contactar. Entonces, doctora Diana, doctor Carlos, de verdad, muchísimas gracias por este gran programa. Vale, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, ¿vale? Doctor. Una feliz tarde. Que estés muy bien. Para ti. Igualmente. Gracias. Vale. Okay. Hasta luego. Bueno, a todos los invito a que sigan conectados aquí en www.ecoradio.com. Recuerden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Feliz tarde para todos. Hasta luego. ¿Cuál es ese guante color de Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Hola, soy María Mulata, soy cantante, compositora y creadora de músicas colombianas. Hoy voy a presentar mi disco Idas y Vueltas, que está recientemente nominado al Grammy Latino 2013 como mejor disco de folclore. Voy a presentar con Ju, que es una canción que es una canción que yo hice del libro de Faciolins.